Bienvenido todos los hermanos que diariamente conecta su dispositivo para escuchar de las historias bíblicas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy estamos trasladándonos por las páginas del segundo libro de Samuel. Nos corresponden hoy los capítulos 13, 14 y 15. Vamos entonces a iniciar con la lectura del capítulo 13 de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, enamoróse de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermar por Tamar su hermana, porque por ser ella virgen, parecía a Amnón que sería cosa dificultosa serle algo. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y era Jonadab hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas así enflaqueciendo? ¿No lo descubrías a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, y fíjate que estás enfermo. Cuando tu padre viniera a visitarte, dile: Hágate que venga mi hermana Tamar, para que me conforte con alguna comida, y aderece delante de mí alguna vianda, para que viendo yo, coma de su mano. Acostóse pues Amnón, y vio que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 12 hojuelas, que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y aderezólas. Tomó luego el sartén, y sacólas delante de él. Mas él quiso comer, y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos se salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, llevólas a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él tragó de ella, diciéndole: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto. Porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Cállate pues ahora que hables el rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, antes pudiendo más que ella, la forzó a irse con ella. Aborrecióla luego Amnón de tan grande aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y díjole a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No es razón mayor mal es este de echarme el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Antes llamando a su criado que le servía, dijo: Échame esta allá afuera. Y tras ella cierra la puerta. Y tenía ella sobre sí una ropa de colores, traje que las hijas vírgenes de los reyes vestían. Echóla pues fuera sus criados y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y esparcióla sobre su cabeza, y rasgó su ropa de colores de que estaba vestida. Y puestas sus manos sobre su cabeza, fuese gritando. Y dijo a su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No pongas tu corazón en este negocio. Y quedóse Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, fue muy enojado. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, y el que Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Y aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Balasor, está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y díjole: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey
rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, porque no te hagamos costa. Y aunque por fe con él, no quiso ir, mas bien díjole. Entonces dijo Absalón: Si no, ruégote que venga con nosotros Amón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Y como Absalón lo importunase, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey. Y había Absalón dado orden a sus criados diciendo: Ahora bien, mirad cuando el corazón de Amón estará alegre del vino, y diciendo yo, herida Amón, entonces matadlo, y no temáis, que yo os lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los que Absalón hicieron con Amón como Absalón lo había mandado. Levantáronse luego todos los hijos del rey, y subieron todos en sus muros, y huyeron. Y estando aún ellos en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha muerto a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados rasgaron sus vestidos, estaban delante. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han muerto a todos los jóvenes hijos del rey, que solo Amón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amón forzó a Tamar su hermana. Por tanto ahora, no ponga mi señor el rey en su corazón esa voz que dice: Todos los hijos del rey son muertos, porque solo Amón es muerto. Y Absalón oyó luego, entre tanto alzando sus ojos, el mozo que estaba en atalaya miró, y he aquí mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino de hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Y como él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó, fuese Talmai, hijo de Ammiud, rey de Jesús, y David lloraba por su hijo todos los días. Y después que Absalón huyó y se fue a Jesús, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amón, que era muerto. Bueno, qué situación tan difícil atraviesa la familia real. En este capítulo se desarrollan situaciones realmente fuertes, muy, pero muy tristes. Y esto que estamos leyendo en estos capítulos es parte de la consecuencia del pecado que David tuvo cuando estuvo en pecado con la mujer de Urías Eteo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque recordemos que Dios nos perdona nuestros pecados. Sí, de eso no hay discusión. El único que puede perdonar pecados es nuestro Dios. Sin embargo, de nuestros pecados vienen terribles consecuencias. Y recordemos que cuando el profeta Natán le llega a David con esa parábola para poderle ilustrar la terrible situación en la que él había caído, y le da el veredicto de Jehová, porque a los ojos de David ese hombre era digno de muerte. Sin embargo, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. El Señor exonera al rey David, pero le hace este pecado, le causa una terrible consecuencia en su familia. En el capítulo 12, el versículo 10 dice: Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y el 11 continúa diciendo: Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos,
y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto que se pronunció acá por boca del profeta Natán sucede, y de hecho en este capítulo 13 comenzamos a ver cómo se va cumpliendo la consecuencia del terrible pecado que el rey David había cometido al tomar una mujer que tenía esposo. Y cuando usted se dio cuenta de qué manera David actuó en esta relación y cómo se preparó de una manera muy astuta para causarle la muerte a Urías Eteo, pues todo esto trajo tristes consecuencias, a tal punto que nos damos cuenta en este capítulo 13 cómo comienza esa espada a penetrar grandes heridas en el corazón del rey David, y es a través de su familia, pues su primogénito, recordemos que Amnón fue el primer hijo que le nació al rey David cuando él estaba en Hebrón. Nos narra la palabra de Dios que él, Amnón, estaba enamorado de esta muchacha, de Tamar, quien era su hermana también, pero podemos inferir pues que era su media hermana. Era la hermana de Absalón, quien también hijo de David, y él se enamora, un amor, podemos decir que un amor enfermizo, un amor crónico, a tal punto que este hombre estaba angustiado hasta enfermarse porque quería de una manera crónica, un amor. Este amor no es un amor puro, porque el amor verdadero pues procura el bien de aquella persona a la que tú amas, y este hombre lamentablemente podemos decir que tenía como una atracción física desenfrenada hacia esta doncella, y él estaba tan angustiado porque él quería poseer a esta muchacha, pues ella era virgen, era princesa, era media hermana, era hija de su padre. Y por supuesto, nosotros sabemos a través de la palabra de Dios que ya estas uniones estaban totalmente prohibidas, porque ya la ley moral había sido promulgada en manos de Moisés, así que estas relaciones estaban totalmente prohibidas. Y qué triste cuando nos narra la palabra de Dios que Amnón tenía un fiel amigo que a la vez era su primo, y este hombre, este joven llamado Jonadab, que era hijo de Simea, que era hermano de David, quiere decir que ellos dos eran primos hermanos, y él era un hombre muy astuto. La Biblia nos describe a Jonadab como un hombre muy astuto, muy sagaz, muy malicioso. Y él le dice a Amnón que por qué estaba así tan adelgazado, por qué estaba tan afligido, que por qué no le contaba qué era lo que le agobiaba. Y él le confiesa que él ama desesperadamente a Tamar, su hermana y hermana de Absalón. Y aquel primo, aquel hombre, como lo dice la palabra de Dios, que era sumamente astuto y sagaz, le da un terrible consejo que le pareció tan acertado que al instante pues podemos decir que lo puso en práctica. Y este joven le dice: mira, acuéstate en tu cama y finge que estás muy enfermo. Y cuando tu padre te viniera a ver, porque obviamente los sirvientes le van a informar a su padre que estás enfermo, tú le vas a decir que te haga llegar a tu hermana Tamar para que te dé de comer y te prepare algo que a ti te gusta comer. Y así pues cuando tú la veas, venga, ella te va a dar a comer de su mano. Entonces tú vas a aprovechar allí de hacer lo que te placiere. Ahí la vas a tener a tu disposición. De esta manera tan astuta, de esta manera tan sagaz, Jonadab le da una estrategia a Amnón para que la pusiera por práctica y así poder tener lo que él quisiera, y esa agonía y ese dolor y ese quebranto que tenía su alma por desear estar con su hermana pues fuera cumplido. Y así lo hizo él. Ni corto ni perezoso. Le pareció tan bien ese consejo que al instante podemos decir que lo puso en práctica, y él se acostó y él fingió que estaba enfermo, y cuando su padre lo fue a visitar pues él le dijo: mira, imagínense,
aquí el Amón sacó sus talentos gramaticales. Aquí se disfrazó de enfermo, fingió ante el rey que estaba muy mal y que necesitaba la asistencia de su hermana para que le ayudara en cuanto a su alimentación. Y el padre, ¿verdad? El rey David, sin malicia, sin poder sospechar algo extraño, pues cayó en la trampa. Y así él tranquilamente, al escuchar a su hermano, a su hijo que estaba quebrantado de salud, y tuvo que haberlo hecho muy bien. Realmente Amnón tuvo que haber hecho tan bien este papel que convenció a su padre. Y le dijo, mira, anda, dile que venga mi hermana y haga delante de mí unas 2 hojuelas para que yo coma así de su mano. Y su papá, pues, sin mayor malicia, pues creyó en esa actuación y mandó a buscar a su hija para que le preparara a su hermano algo de comer. Y su hija, como una doncella sujeta a la voluntad de su padre, pues precisamente llega y llega a la casa de Amnón, que estaba allí acostado, y ella toma la harina, amasa y hace las hojuelas así delante de él, y se las preparó, se las cocinó. Tomó la sartén, la sacó allí, pero él astutamente pues no quiso comer. Y mandó a sacar a todos los criados que estaban a su alrededor, y todos pues a la voz del príncipe pues salieron de allí de la habitación donde él estaba, donde él yacía enfermo, en realidad fingiéndose para tener en su corazón, pues tenía en su corazón hacer tan terribleza y tan horrible maldad. Y entonces él le dice a su hermana, mira, tráeme la comida acá a la alcoba, aquí, para que yo venga y coma de tu mano. Y Tamar, sin malicia, esta doncella, sencillamente hace lo que su hermano mayor le pidió. Ella toma las hojuelas que le había preparado y se las da allí en su habitación. Y cuando ella se las puso delante de él para que se las comiese, pues entonces él aprovechó y la tomó a la fuerza, de tal manera que él la asió y le dijo, ven, acuéstate conmigo, ven. Y ella no. Ella comenzó a gritarle, a decir, no, esto no hagas esta violencia, esto no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, eso es vileza. Y así tal cual esa palabra lo dice, lo expresa la ley de Jehová en Levítico 20:17, eso lo dice. Estaba muy bien instruida esta joven, esta doncella, y le dice, no hagas esto. Ella le respondió, mira, no hagas esto, no hagas esta violencia, esto no se debe hacer así en Israel, esto no se puede hacer. ¿Dónde yo voy a ir con mi deshonra? Y aún tú mismo vas a ser estimado como un hombre perverso delante de los ojos de Israel. No hagas esto, mejor habla con el rey, que él no te negará a ti. Obviamente ella le argumenta esto para convencerlo y ella poder salir de sus garras. Pero ante los ojos de Dios sabemos que, y la ley de Jehová, esta unión estaba totalmente prohibida, era incesto. Y lamentablemente todos sabemos que la fuerza de un hombre pues jamás se puede comparar a la fuerza de una mujer, a pesar de que esta joven, de que esta doncella hizo fuerza, gritó para poder salir del plan perverso de su hermano. No fue así. Él no la quiso oír, sino que con la fuerza que él tenía pudo mucho más que ella y la forzó y la deshonró de una manera tan terrible. Imagínense, todo esto sucedió allí en la casa de Amnón, debajo del techo de los hijos del rey, de los príncipes. Ella, hermana de Amnón, fue ultrajada por su hermano. Qué terrible situación, qué cosa tan despreciable. Y lo peor viene ahora, después que él la forzó, después que él la ultrajó, deshonró su virginidad allí, pues una vez que él comete este acto, que ya su carne es saciada, entonces él siente hacia ella una terrible, la aborreció, un odio. Dice que hubo un aborrecimiento tal que fue mucho más grande el odio que él tenía,
que el amor supuestamente que él sentía. Vuelvo y digo, esto que él sentía no era amor, sencillamente era atracción, deseo de la pura carne, porque una vez que ya él consumó su deseo, el plan que le había dado su primo le dio muy buenos resultados, pues sintió rechazo hacia esta joven. Y después de haberle entonces ella causado este daño, él la humilla aún más y la manda a botar de allí. Levántate y vete. Qué experiencia de esta princesa, que ella jamás pensaría que en casa de su hermano pues pudiese ella sufrir tan terrible humillación. Y ella le dijo, no hay razón, cuánto mal que me has hecho y ahora también me vas a arrojar después de haberle hecho semejante humillación. Y entonces, como ella estaba, imagínense, totalmente humillada, desgarrada, sin fuerza, él manda a llamar entonces a uno de sus criados que le servía y le pidió que la echase fuera. Y le cerraron la puerta en la cara a esta doncella. Y nos describe el autor del libro que las princesas, las hijas del rey, tenían la costumbre de usar vestidos de diversos colores, que era pues alusivo a las hijas de los reyes. Y entonces ella, después que fue botada, que fue sacada de una manera tan vil por el criado de Admon, ella se tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que ella vestía, y se puso las manos sobre su cabeza y se fue gritando en señal de humillación. Qué condición, ¿verdad? Cuando uno comienza a leer esto, y estamos hablando de la familia real, estamos hablando de los hijos del gran rey David, que ya una vez crecidos, entonces suceden situaciones que no hay palabras para describir tales aberraciones. Imagínense el nivel de maldad de Admon y el dolor que manifestó esta joven al haber recibido esta gran humillación. Pero cuando su hermano Absalón se enteró de lo que le había sucedido a su hermana, que su hermano Admon la había deshonrado, él le pidió a ella que se quedara callada. Dijo, cállate, ese es tu hermano, no angusties tu corazón por esto. Y Tamar se quedó desconsolada en la casa de su hermano Absalón. En Absalón había una indignación muy grande que se convirtió en venganza, en odio, que se fue planificando con el pasar del tiempo. Con todo lo que ya sabía Absalón de lo que su hermana había sufrido, imagínense, su hermano Absalón amaba a su hermana Tamar, y lo vamos a corroborar más adelante a qué nivel Absalón amaba a su hermana. Absalón no le dijo nada a Admon, se hizo el sordo, ni le dijo malo ni le dijo bueno, nada. Él se quedó calladito, pero en su corazón ya Absalón había tomado la determinación de tomar venganza, había aborrecido a su hermano por la sencilla razón de que le había hecho esta vileza a su hermanita. Y se quedó calladito, Absalón se quedó calladito, organizando el momento oportuno para él cobrar esta deshonra. Y pasan 2 años, suceden 2 años de esto. Cuando sucede esta situación, miren, aquí hay otra situación también, aquí hay otra terrible experiencia, porque cuando todo esto sucede, Tamar se halla desconsolada, una virgen deshonrada de tal punto, ya en ella, pues imagínense qué podía suceder, qué futuro le podía esperar a esta muchacha, hija del rey que había sido deshonrada, qué futuro había en ella. Y podemos decir que era una muchacha bastante diligente porque era la princesa, pero ella tenía la capacidad, eran educadas en la costura, en la cocina y lo ejercía, porque fíjense que ella fue a prepararle los alimentos a su hermano.
Es decir, que a pesar de que ella tenía su título de princesa, pues no, por eso ella no era educada para desarrollar habilidades del hogar. Solamente nos narra la palabra que cuando David escuchó toda esta terrible situación de lo que había hecho Amnón a su hermana, él se enojó mucho. Eso fue todo. No nos habla que David haya tomado alguna medida para corregir este mal, que haya tomado algo contra Amnón. No nos dice nada, y quizás este sentimiento de Absalón aumentó al ver un poco la indiferencia de su padre. Solamente se enojó y ya. Pero no nos dice que David haya reaccionado, que haya tomado a Amnón y le haya vedado algo, no nos dice nada, y quizás esto argumentó en Absalón más la sed de venganza, pues él diría: si mi padre no hizo nada contra esta terrible situación que él le hizo a mi hermana, entonces haré algo. Y pasaron 2 años, y en esos 2 años podemos notar a un Absalón que estaba lleno de odio, lleno de rencor y con mucha sed de venganza, porque esa humillación que Amnón le había hecho a su hermana no se iba a quedar sin ser juzgada. Quizás él esperaba de su padre el rey algo más, pero no pasó. Y estos 2 años llegaron, y Absalón pues tenía ya sus esquiladores allá en un lugar llamado Baal-Hazor, que está allí junto a Efraín. Y Absalón, una vez que, recordemos que cuando se esquilaban las ovejas, se hacían grandes banquetes, porque era una fiesta, era algo maravilloso que suscitaba, ¿verdad? Recordemos cuando Nabal esquilaba sus ovejas, que se llegó David para pedirle comida, porque es que esto era sinónimo de fiesta, esto era un motivo de regocijo. Y nos dice que Absalón invita a su padre y le dice: mira, ahora tenemos aquí los esquiladores, yo te pido, yo te ruego, oh rey, y a sus siervos, con tus siervos, que vengan para que celebremos este acontecimiento. Pues David le dijo: no, hijo mío, yo no voy para allá. No quiero ser gravoso, no te preocupes. Y él le insistió a su padre, pero David no quiso ir. ¿Qué hubiese sucedido si David hubiese asistido a esta fiesta, a este agasajo, ¿verdad? Quizás el plan de Absalón no hubiese sido tal cual. Pero para suerte de Absalón, el rey, por mucho que le insistió, pues no lo quiso acompañar. Y entonces Absalón le importunaba, pero no quiso. Y dijo: bueno, no vas a ir conmigo. Bueno, entonces te ruego que vengan con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿y para qué quieres que él vaya contigo? Y Absalón pues le importunó, le pidió, a tal punto que David pues aceptó que Amnón y todos sus hermanos, todos los hijos del rey, pues le acompañaran a este acontecimiento que estaba celebrando. Y a veces uno ve estos actos de David y considera que David le faltaba como que un poquito de malicia, como que un poquito de, quizás muy ocupado en las situaciones de su reino, que no conocía más profundo la personalidad de sus hijos, ¿no? Quizás. Pero algo aquí le faltó a David, quizás un poquito más de diligencia en saber que era bueno que él acompañara a su hijo, que estuviera más de cerca con Absalón. Quizás si David hubiese asistido a esta fiesta, pues Absalón se hubiese abstenido de cumplir el plan que había trazado para arremeter contra su hermano Amnón. Y así fue. Llegó entonces el día. Llegaron al banquete que había preparado Absalón, pues estaban trasquilando las ovejas, y él organizó a los criados y le dijo: miren, cuando Amnón ya esté ebrio, ya esté borracho, pues por causa del vino, ustedes van a matar a Amnón, ustedes lo van a herir y lo van a matar, y no se preocupen, que yo los estoy mandando. Esfuércense y sean valientes. Miren las palabras que usó Absalón.
Por supuesto, esta era una venganza que Absalón tenía ya 2 años preparando. Sus criados estaban al tanto de la indignación que había causado la terrible experiencia que vivió Tamar. Ellos estaban al tanto y claro, estaban seguros que él merecía la muerte por haber deshonrado a su hermana, a la hermana de Absalón. Así que los criados de Absalón hicieron así como se lo había dicho su señor. Y ellos se levantaron todos, y cuando esto sucedió que los criados de Absalón mataron a Amnón, esto creó una gran revuelta en esta fiesta, a tal punto que todos los hijos del rey montaron cada uno en su mula y huyeron. Esto fue algo gravoso, esto fue algo inesperado. Imagínense, estarían todos bajo el efecto del vino, quizás a qué hora de la madrugada, a qué hora de la noche, ¿verdad? Estaban ellos celebrando, y cuando ven la actitud de los criados de Absalón al matar a su hermano, el primogénito, pues esto fue motivo de que todos los príncipes y las princesas tomaran sus mulas. Y aquí hay un detallito también. Los israelitas tenían por mandato, pues ellos usaban mula, ellos no usaban caballo, tal cual. Tomaron sus mulas y emprendieron el viaje de regreso al ver que su vida podía estar en peligro, porque ya su primer hermano había sido muerto por manos de los criados de Absalón. Y cuando ellos estaban aún en el camino, no habían llegado los hijos de David, le llegó el rumor a David diciéndole, miren qué es esto, por eso que yo digo que no habían redes sociales y los rumores llegaban pero más rápido que las mulas. Miren esto es tremendo. Y le llegó el rumor al rey David que Absalón había matado a todos los hijos del rey y que ninguno de ellos había quedado con vida. Miren esto. Aparte que era una noticia bastante terrible, no era fácil de digerir. Aquí podemos corroborar que entonces el rey David no sufría del corazón, porque con una noticia así cualquiera le da un infarto con saber que toda su descendencia había sido asesinada en manos de uno de sus hijos. Miren qué imprudencia. Le dijeron todos, no quedó ninguno, han sido muertos por Absalón. ¿Y cómo llegó esa noticia? ¿Y en boca de quién? Y que con tanta rapidez corrieron más rápido que las mulas de los príncipes. ¡Qué tremendo es esto! Y cuando David escuchó esta noticia, sencillamente rasgó sus vestidos y se echó en tierra postrado. Y todos los criados que estaban con él, pues hicieron lo mismo, rasgaron sus vestidos y se postraron. Pero el hombre que instruyó a Amnón para cometer esta terrible vileza en contra de Tamar, a este era el que tenían que linchar de verdad, por terrible, por tener en su corazón tanta maldad. Él le dice, era sobrino de David, él le dice, mira, no fue así, esto no fue así. Lo que pasó es que Amnón fue el único a quien Absalón dio muerte. Los criados de Absalón lo mataron por mandato de su señor Absalón, pues él había determinado esto desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Miren esto, este hombre que era astuto y malvado provocó todo esto. Miren un mal consejo. Miren lo que desencadena un mal consejo y un corazón ruin como el de Amnón, que acogió esta voz. Y miren, prácticamente este hombre, Jonadab, fue el que podemos decir que fue la manzana de la discordia, el que creó esta revuelta con sus terribles consejos. Y entonces él le dice, no se ponga así, mi señor, no se ponga así de este rumor que se dice, no, todos los hijos del rey no están muertos, solamente fue Amnón. Y ya esto entonces minimiza el dolor de este padre. Una vez que esto se llevó a cabo, que Absalón sacia su corazón con esta venganza, él huye, él se va. Y él se va
Y dice que Absalón huyó, y entre tanto, ¿verdad? Que un joven que estaba allí atalayando miró y se dio cuenta que venía mucha gente por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y entonces Jonadab le dijo al rey: mira, allí están los hijos del rey que vienen, así como yo te lo he informado, así tal cual te lo he dicho, así es, allí vienen. Y cuando Jonadab, acabó de hablar, he aquí que los hijos del rey llegaron a prisa, y todos alzaron su voz y lloraron. También el mismo rey y todos los siervos que estaban allí al servicio del rey David hicieron grande lamento. Y todo esto causó una terrible situación en la familia real, pues Absalón entonces huye y se fue a el rey de Gesur. Podemos decir aquí podemos decir que a Absalón le tocaba, podía refugiarse en alguna de las ciudades de los asesinos, de los hombres que habían matado a su prójimo. No, ¿verdad? Esta ley no cubría a Absalón, porque Absalón ya había planificado con anticipación la muerte de su hermano. Así que a Absalón no lo podía absolver la ley de Jehová, porque él había ya planificado esta muerte. Sin embargo, aquí hubo falta de ejercitar la justicia, porque también nos dice la palabra de Dios que si a un hombre forzaba a una doncella y ésta daba gritos y daba voces y nadie le auxiliaba, pues era el hombre que tenía que morir, ya que ella había dado voces pero nadie la había escuchado. Y pues ante la ley de Jehová, Admón debía morir, porque él había hecho vileza ante esta doncella. Él lo hizo sin el consentimiento de ella, y ella dio voces, ella pidió auxilio, habló al corazón de él para que no le hiciera el daño, y él igualito la forzó, y después de haberla humillado la botó como que si fuera un trapo sucio. Ante la ley de Dios, pues, a Admón le tocaba morir. Sin embargo, Admón tomó la ley en sus manos, y ya con eso que él había hecho de haber planificado en 2 años la muerte de su hermano, pues él tampoco era justificado, pues ya él había cometido un crimen con toda la anticipación. Así que él no podía huir a ninguna de estas 6 ciudades refugio, porque él había sido un homicida, o había sido el intelectual, porque fueron sus criados que lo mataron, obviamente, pero bajo la orden de su señor. Así que Jonadab le dijo al rey: miren, aquí están todos tus siervos, así como yo te lo dije, aquí están. Y cuando entonces él acabó de hablar, entonces todos los hijos del rey llegaron y le dijeron lo que había sucedido. Y todo esto fue luto para la casa real. Pero Absalón huyó, se fue hasta el rey Gesur. Y David, con todo esto que estaba sucediendo, lloraba también por la ausencia de su hijo todos los días que estuvo allá. Y Absalón se fue y estuvo allá arrinconado en esa ciudad 3 años. 3 años estuvo allá como un prófugo. Y el rey David quería ver a su hijo, porque bueno, ya se había consolado acerca de la muerte de Admón, que había sido muerto en mano de los siervos de Absalón. Quizás pues le habían hecho entender: mira, lo que él había hecho, lo que Admón había hecho era para que muriera. Pero aquí no vemos la voz de David que se pronunciara. O sea, lo que trae, hermano, esto es lo que desencadenó esto. Todo comenzó por un terrible consejo, y este consejo fue de alguien tan cercano como es el primo de Admón. Miren, y esto desencadenó una tragedia tras otra, pues este mal consejo le provee a él de hacerle daño a esta joven, y esta joven, al ser deshonrada y ser vista por su hermano, quien la amaba, quedó callado. Al no ver que su padre haya reaccionado con justicia, pues preparó en 2 años muy cuidadosamente la muerte de su hermano por haberle hecho esta terrible humillación a su hermanita Tamar. Y entonces ahora David tiene una hija deshonrada, tiene a un hijo muerto y tiene a un hijo prófugo. Todo esto sucedió en tan solo 2 años. Y es parte de la sentencia que Jehová había pronunciado por parte
de parte del profeta Natán, a consecuencia del terrible pecado que David había cometido. Y aquí entonces esto va desencadenando una cosa detrás de otra, porque esto seguimos entonces avanzando hacia el capítulo 14. Esto continúa. La vida de David realmente no fue nada fácil. Atravesó por situaciones duras, primero ante enemigos como eran los filisteos, los amonitas, los amalecitas, y ahora ya en su madurez, cuando sus hijos ya han crecido, entonces le toca enfrentar situaciones adversas sumamente difíciles de manejar, porque la humillación de una de sus hijas por parte de su hijo primogénito pues no pudo haber sido fácil, así como el asesinato de uno de sus hijos por parte de uno de sus hijos tampoco tuvo que ser fácil. Pero esto continúa y esto se extiende mucho más. Así que sigamos entonces en el capítulo 14 de Segunda de Samuel. Vamos a ver qué sucede con este joven Absalón. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Y conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey estaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y díjole: yo te ruego que te enlutes, te vistas de ropas de luto y no te unjas con óleo, antes sé como mujer que ha mucho tiempo que atrae el luto por algún muerto. Y entrando el rey habla con él de esta manera, y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: oh rey, salva. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda, y mi marido es muerto. Y tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 durmieron en el campo. Y no habiendo quien los despartiese, hirió el uno al otro y matólo. Y aquí toda la parentela se ha levantado contra tu sierva, diciendo: entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató, y quitemos también el heredero. Así pagarán el asco que me ha quedado, no dejando mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: vete a tu casa, que yo mandaré acerca de ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa. Y el rey dijo: al que hablare contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más. Dijo ella entonces: ruégote, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, que no dejes a los cercanos de la sangre aumentar el daño con destruir a mi hijo. Y él respondió: vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: ruégote que hable tu criada una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: habla. Entonces la mujer dijo: ¿por qué pues piensas tú otro tanto contra el pueblo de Dios? Hablando el rey esta palabra, es como culpado, por cuanto el rey no hace volver a su fugitivo. Porque de cierto morimos si somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio para que su desviado no sea de él excluido. Y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo. Mas tu sierva dijo: hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere raer a mí y a mi hijo juntamente de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: que sea ahora la respuesta de mi señor el rey para descanso, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para escuchar lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces él respondió y dijo a la mujer: yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿no ha sido la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda
de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras, y que trocara la forma de las palabras. Joab tu siervo lo ha hecho, mas mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve y haz volver hermoso a Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues que ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Levantóse luego Joab y fue a Jesús, y volvió a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvióse Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera, desde la planta de su pie hasta la mollera. No había en él defecto. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Y nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era hermosa de ver. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio la cara del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él, ni aunque envió por segunda vez, quiso él venir. Entonces dijo a sus siervos: Bien sabéis las tierras de Joab, junto a mi lugar, donde tiene sus cebadas, id y pegadles fuego. Y los siervos de Absalón pegaron fuego a las tierras. Levantóse por tanto Joab y vino a Absalón a su casa y díjole: ¿Por qué han puesto fuego tus siervos a mis tierras? Y Absalón respondió a Joab: He aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, a fin de enviarte yo al rey para que le dijeses: ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora la cara del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, e hizóselo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. De verdad que la historia de David es bastante extensa y tiene tanto, por tanto, de qué aprender y seguimos en estos capítulos que son cruciales para él como padre, porque ya los problemas fuertes no les está llegando a David de la parte de afuera, no les está viniendo de parte de la espada de los filisteos, de parte de los amalecitas, de parte de los jebuseos, ya no le está viniendo de allí la espada, ahora está dentro de su casa. Y qué situación tan difícil ha de haber sufrido este padre, porque recordemos que él era rey de Israel, ungido de Jehová, padre, esposo, porque tenía sus mujeres, y estas funciones, pues, que aparte de eso, guerrero, un soldado. Entonces todas estas funciones que se acumulan en la vida de este hombre, y ahora vemos esta faceta como padre, y qué duro le fue lidiar con sus hijos ya en la adolescencia, en la adultez, ¿verdad? Qué situaciones tan difíciles que hizo. Miren que estos problemas internos se extendieron. Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo hizo tambalear su reino, su gobierno, a través de sus hijos. Y vuelvo y repito, no es otra cosa sino que esto es permisión de Dios como castigo de la consecuencia de su pecado, de lo que él había hecho con la mujer de Urías Eteo. Entonces, aquí está la secuela de los actos que no debió haber hecho él, que empañaron su vida. Vuelvo y repito, el Señor nos concede el perdón, pero de los actos de nuestros pecados quedan consecuencias. Y aquí está, resultados de estos, de lo vivido en estos capítulos, que es terrible.
Y aquí conocemos facetas de no solamente de los hijos de David, sino también de sus gente más allegada. Tenemos a Joab, quien era sobrino de David, pero aparte él tenía a cargo el gran honor de ser el general del ejército real. Y este hombre, Joab, era astuto, muy astuto. Realmente podemos decir que Joab era una fichita, bien, pero bien sagaz. Y resulta que en el capítulo 14 nos dice que Joab conocía el corazón de David, es decir, era una persona muy cercana y él entendió que David amaba a su hijo, a pesar pues de haber causado esta tragedia, haber enlutado a su familia, a pesar de haber matado a su hermano mayor, que es el primogénito. Estamos hablando que David pues una situación bastante difícil de manejar. Y al ver Joab la angustia, el sufrimiento de David, su tío, el rey, su jefe, ¿verdad? Él llega a Tecoa, envía a Joab ahí a Tecoa, y él dice que Tecoa estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y de allá él contrata una mujer. Miren que aquí estaba muy de moda la actuación. Esto está, ¿vieron? Aquí vimos en escena la actuación de Admon. Y ahora vemos en escena, pues entra una mujer que es contratada por Joab para que actuara, para que presentara un drama, ¿sí? Joab le dio un monólogo a la mujer. Y resulta que él envía a Tecoa y toma a esa mujer astuta, dice la palabra de Dios que era una mujer bien astuta, y ella es contratada por Joab y le dice, mira, yo te voy a pedir que tú vas a fingir que tú estás de duelo, tú vas a usar ropas de luto y no te vas a ungir con óleo, tú te vas a presentar como una mujer que desde hace mucho tiempo está sufriendo por la pérdida de algún muerto. Y vas a entrar al rey y le da el monólogo, le escribe todo, le hace todo, le explica cada palabra que ella debía pronunciar. Y una mujer astuta, aquí podemos decir, contrató una actriz. Y así lo hizo la mujer. Entonces llega de Tecoa y entra a hablar con el rey, ¿verdad? Pide audiencia, porque recordemos que el rey tenía este compromiso. Uno de los compromisos era cubrir las necesidades de los súbditos. Y bueno, le tocó a la mujer, entra, pide audiencia con el rey, y el rey, una vez que la ve, ella se postra en tierra y hace reverencia y le dice, socorro, rey. Y aquí la mujer empieza con su monólogo y monta todo su teatro. Y le expresa, bueno, yo tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, pues no había quien los separase, y entonces uno mató a su hermano y ahora resulta que tengo el otro, se me ha ido, se ha levantado contra tu siervo toda la familia, pues toda la familia está en contra de mí, pues me piden que entregue al que mató a su hermano. Y entonces, porque quieren hacer justicia, quieren también hacerlo morir, pues él mató a su hermano. Entonces le dice, ¿y cómo vamos a hacer que esta situación, si esto sucediera, entonces van a pagar el ascua? Esto quiere decir que no van a dejar nada de la heredad de su marido, es decir, no van a tener continuación. Y entonces aquí se invoca pues a la ley que encomendaba el castigo del crimen de un pariente de la víctima. Aquí ella está recordando pues que sí, que efectivamente por su hermano haber matado al otro, los familiares estaban exigiendo justicia de acuerdo a la ley, pero si esto se hacía, entonces ¿cómo iba a ser? Porque su marido iba a quedar sin simiente. Y entonces ella comienza a presentarle la situación que Joab le había delineado. El monólogo se lo presentó tal cual. Miren que este hombre Joab servía como buen director de dramas. Era un buen director. Miren cómo le propuso su vestimenta, el escenario, todo. Joab fue un hombre sumamente audaz.
la presentó para convencer al rey. Eso le colocó su vestuario acorde a lo que ella iba a contar, las líneas que ella iba a expresar, los gestos y toda la situación. Mira qué tremendo director tenemos aquí en Joab. Y aquella mujer le narra esto y le dice, mira, Señor mío, si la maldad sea sobre mí, pues sobre la causa de mi padre, pero el rey y su trono, eso sea sin culpa, pero ayúdame, ¿qué podemos hacer? Y entonces el rey le dijo, mira, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te va a tocar más, no te preocupes, no te va a molestar más. Y entonces ella le dice, mira, yo te ruego que te acuerdes de Jehová tu Dios para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él le respondió, mira, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer le dijo, yo te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, mire, es que de verdad que esto es sorprendente y esto sucedió, hermano, esto es un drama dentro de la Biblia. Mire, alguien tan allegado a David como fue Joab contrata a esta mujer para hacerle ilustrar al rey la situación que él mismo estaba viviendo. Miren esto, de la manera, y lo más triste de esto es que Joab fue el que impulsó que regresase a Jerusalén a Absalón. Y más adelante, la mano de Joab es quien le quita la vida a Absalón. Qué irónico, ¿verdad? Qué situación, qué irónico. Aquí, este hombre cuidadosamente invierte tiempo en preparar a esta mujer para que ella le diera una analogía, una ilustración de lo que el rey estaba viviendo. Absalón duró 3 años fuera. Dice que él se fue a Jesús, él huyó. Absalón huyó al rey Jesús, que venía siendo su abuelo materno, porque la mamá de Absalón, era hija del rey Jesús, era jesurita. Y él huye a la casa de su abuelo materno. 3 años de estar allá. Y una vez que Joab planifica esto con esta mujer, ella le da todo, ella lo hizo tan bien que ella le contó toda su situación, al parecer y a la imaginación de Joab, que la mujer le cuenta todo, y le dice, mira, cuando ella le va contando, hubo algo que despertó en David la malicia. La malicia le despertó a David y al ella contarle así todo lo que le había dicho Joab, mira, vas a decir esto, que tus hijos, uno murió, el otro huyó y entonces la familia está en tu contra y te van a echar la culpa a ti y que tú vas a ser la culpable si no le entregas a tu otro hijo para que se haga justicia. Le hizo todo. Hubo un momento en que ya David despertó y le dice David, vamos a ver, ya va, yo te voy a pedir algo que tú me digas. Y me digas, ¿no está la mano de Joab contigo en todas estas cosas que me has contado? ¿No está algo en toda esta conversación que tuvo esta mujer con el rey? Algo le despertó a la curiosidad y le dijo, esto está de más. Es que hay mucha coincidencia que la vida de esta mujer, lo que ella está experimentando, sea tan parecida a lo que yo estoy viviendo. Y entonces ella le había dicho, ay, es que tú, y le dice, es que ya, de todo lo que tú me has dicho, porque a todas estas, cuando ella le cuenta la situación al rey David, él le da la sentencia, le dice, no, permite que tu hijo regrese, que no tiene la familia que pedir la muerte de él, que va a quedar exonerado, permítele que él regrese y todo. Él le da la solución a ella, de acuerdo al planteamiento de su experiencia, ¿verdad? Del problema que ella le está planteando. Está bien que regrese. Y ella le dice, ay, ahora hay consuelo. Ahora, con esta respuesta que mi rey me ha dado, hay consuelo.
Y es que mi rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová sea contigo. Cuando ella le expresa esto al rey, cuando él le dice, bueno, está bien que regrese y todo, no va a haber culpa, no puede. Ella le expresa esto, ay, es que mi rey es como un ángel. Jehová le ha dado una sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. ¡Pam! Se le prende el foco al rey David y le dice, ya va. Eso como que fue la cerradura que abrió el entendimiento del rey David. Y le dice, vamos aquí, cuéntame algo. Es que la mano de Joab está aquí. Y ella le dijo, sí, vive tu alma, rey, señor mío, que todo lo que yo te he dicho, no me aparté ni a derecha ni a izquierda, todo lo que yo he hablado con mi rey, pues ha sido Joab el que me mandó. Y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Pues Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es tan sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Miren esto. Entonces el rey le dijo a Joab, ¿está bien? Ya entendí, anda, haz volver al joven Absalón. Y Joab, pues, una vez que consiguió aquello para lo que había contratado a la mujer, pues se postró en tierra sobre el rostro del rey, le hizo reverencia y lo bendijo. Y entonces le dijo, ya hoy he entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues has hecho lo que tu siervo te ha dicho. Quiere decir que todo esto que Joab le presentó en boca de esta mujer, pues en estos 3 años quizás se lo estaba promocionando al rey David, pero el rey David por prudencia pues había evitado para no levantar males, para no levantar malestares entre su familia y entre el pueblo de Israel. Y entonces Joab se fue a Jesús y trajo consigo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey le dio una orden, le dijo, mira, que se vaya Absalón a su casa y que no vea mi rostro. Y así lo hizo. Absalón se regresó a su casa, pues, y no vio el rostro del rey. Y aquí hace un paréntesis este capítulo que es único, dice que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como lo era Absalón. Era un hombre perfecto en su apariencia, porque dice que desde la mollera hasta la planta de los pies no había en él defecto. Miren qué manera la Biblia de describir, de elogiar la belleza de un hombre. Era tanto así que su cabello él debía cortarlo y lo cortaba a final de año porque le causaba mucha molestia. Era tanto el peso que tenía que cortarlo, pues aquí nos dice que era su peso era como de un ciclo, que era el equivalente aproximadamente a 1,5 kilos, 2 kilos de cabello, que tenía que cortarlo anual. Entonces era un hombre sumamente hermoso. La Biblia nos relata con mayor precisión la apariencia física de un hombre como la de Absalón, porque nos habla de que José era de hermoso parecer, nos habló de que Saúl era un hombre alto, que de los hombros para abajo en Israel no había uno que se le acercara. Nos habla que David era rubio, de hermoso parecer también, pero nos describe en 2 versículos la apariencia física de este hombre, de Absalón. Imagínense, nos dice que no había en él defecto, que desde la coronilla hasta la planta de sus pies, este hombre era una escultura viva, no había defecto en él, era sumamente hermoso. Y cuando él se cortaba su cabello, que lo hacía pues cada fin de año, su cabello pesaba muchísimo y lo tenía que hacer pues como medida para no tener porque nos dice la palabra de Dios que su apariencia era tremenda. Imagínense este galán. Y qué cosa que a través del cabello, de su abundante cabello, fue parte como él es atrapado para
para que lo asesinara Joab. O sea que su belleza también fue una herramienta fue una herramienta para poderlo apresar también. Fue una de las cosas que se usó. Qué tremendo, ¿verdad? Que la Biblia no nos oculta las cosas que debemos saber. Y entonces a él, estando allí, pues le nacieron 3 varones y una hija. Y fíjense que nos resalta la palabra de Dios que no menciona los nombres de los 3 varones, pero sí le menciona el nombre de su hija. Y qué curiosidad que el nombre de su hija pues era el nombre de su tía, aquella a quien él vengó porque su hermano la había deshonrado. Dice que su hija la llamó Tamar. Y esta hija de él era hermoso. Dice que ella era una mujer de hermoso semblante. Y bueno, me imagino, si su padre era tan galán, y como al ser príncipe, me imagino que Absalón tuvo que haber tenido también unas esposas muy lindas. Entonces nos relata, resaltando así la importancia que tuvo Tamar, la hermana de Absalón, en la vida de él, que su única hijita nombró en honor a su hermana de la misma manera. Y entonces Absalón, ya instalado nuevamente en Jerusalén, él duró un espacio de 2 años allí, y durante esos 2 años no había visto el rostro de su padre. Aquí David como que le aplicó la ley del hielo, ¿verdad? Tú por tu lado, yo por el mío. Y eso tuvo que haber sido un aguijón en el corazón de Absalón, a tal manera que Absalón mandaba a llamar a Joab para que le diera audiencia con el rey, y Joab nunca quería venir, y lo envió a buscar por segunda vez y tampoco. Y él se atrevió a tomar una estrategia y le mandó a los siervos a que le prendieran fuego al campo de Joab, que estaba junto al campo de Absalón. Allí Joab tenía cebada, y fueron los siervos muy obedientes y le prendieron fuego. Y cuando esto fue conocido por Joab, entonces sí entró a hablar a Absalón y le reclamó: bueno, ¿y por qué tú le has prendido fuego? ¿Por qué tus siervos han ido a prenderle fuego a mi campo? Y Absalón le dijo: mira, yo te he mandado a buscar y te he pedido que vengas para acá y no has querido venir. Yo necesito hablar con el rey. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me fuiste a buscar a Jesús? Mejor me hubieses dejado allá. Ahora, yo quiero ver el rostro del rey, y si hay en mí algún pecado, pues mátenme, porque ya eran 2 años que habían transcurrido y él no había podido ver, no había podido aclarar, no había podido quizás expresar todo lo que hizo hacia su hermano, quizás las molestias que sintió hacia su padre por no haber obrado con justicia, por la violación de su hermana. Había muchos sentimientos encontrados en el corazón de Absalón. Y entonces Joab se acercó al rey. Miren la manera, es que Absalón era un hombre de armas a tomar. Llamó a Joab por la primera por las buenas, por la segunda por las buenas, a la tercera, a juro, lo obligó a asistir a verle la cara. Una vez que le mandó a prender fuego a su campo. Este hombre no andaba con juego. Y entonces Joab llegó hasta el rey y le dijo pues la inquietud de Absalón. Entonces llamó a Absalón y vino y encontró. Se pudieron ver después de 5 años de ausencia. ¿Por qué? Porque recordemos que él mata a Amnón y huye 3 años, y después Joab va a buscarlo y dura 2 años en Jerusalén y no había visto el rostro de su padre. Es decir, habían transcurrido 5 años que David no había visto a su hijo. Y cuando por fin decide entonces David verlo, él llega hasta su padre y él inclina su rostro a la tierra delante del rey, y el rey lo besó. ¿Qué sentimientos habían allí entre padre e hijo? Quizás su padre haberle sentido que haya matado a su hermano, y su hijo haber sentido que su padre no haya corregido la falta de su hijo mayor hacia su hermana. Quizás tantos sentimientos que se reunían en ambos corazones, ¿verdad? Y así entonces termina el capítulo 14. Qué historias más difíciles a veces de entender, y uno dice: oye, pero es la familia y sucedió en la familia. Pero qué diferente hubiese sido todo
si el amor hubiese corregido esas situaciones. Por eso que no se equivoca la palabra de Dios, que nosotros necesitamos tener ese amor hacia nuestros hermanos, porque antes que Absalón diera la orden a sus siervos, a sus criados de matar a su hermano, ya Absalón lo había matado en su corazón. Según el libro de Samuel, capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 que corriesen delante de él. Y levantábase Absalón de mañana y poníase a un lado del camino de la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba así y decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas ¿no tienes quien te oiga por el rey? Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía cuando alguno se llegaba para inclinarse a él, él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía todo Israel que venía al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 40 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me volviere a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Pero envió Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oyeres el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, por él convidados, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. También envió Absalón por Achitofel, Gilonita, del consejo de David, a Gilo, su ciudad, mientras hacía sus sacrificios, y la conjuración vino a ser grande, pues se iba aumentando el pueblo con Absalón. Y vino el aviso a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos pies a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están prestos a todo lo que nuestro señor el rey eligiere. El rey entonces salió y con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, paráronse en un lugar distante, y todos los siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itá geteo: ¿para qué vienes tú también a nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y tengo que decir hoy que mudes lugar para ir con nosotros. Yo voy como voy. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. En ti haya misericordia y verdad. Y respondió Itai el rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadok, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que hubo acabado de salir de la ciudad todo el pueblo. Pero dijo el rey a Sadok: vuelve el arca de Dios a la ciudad, que si yo hallare gracia en los ojos de Jehová, él me volverá y me hará ver a ella y a su tabernáculo. Y si dijere: no me agradas, aquí estoy, haga de mí lo que bien me pareciere, dijo aún el rey a Sadok sacerdote: ¿no eres tú el vidente?
vuelved en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, tu hijo Ahimaas y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los campos del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y estuviéronse allá. Y David subió la puesta de las olivas, y subióla llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, y subieron llorando así como subían. Y dieron aviso a David diciendo: Achitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitofel. Y como David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai, Archita, que le salió al encuentro, trayendo rota su ropa y tierra sobre su cabeza. Y dijo a David: Si pasases conmigo, serme has de carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú me disiparás el consejo de Achitofel. ¿No estarán allí contigo Sadoc y Abiatar sacerdotes? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, darás aviso de ello a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes. Y he aquí que estaban con ellos sus 2 hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por mano de ellos me enviasteis aviso de todo lo que oyeres. Y así se vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Yo me pongo a pensar en este encuentro que tuvieron padre e hijo después de 5 años de no verse el rostro, qué conversación tendrían. Sin embargo, no se registra en la palabra de Dios, pero vemos que con el pasar del tiempo, después de esta entrevista que el rey le otorgó a su hijo, vemos una actuación de Absalón tan traicionera, tan vil, y nos damos cuenta cómo él fue preparándose para darle un golpe de estado a su padre. ¿Será que lo veía incompetente? ¿Será que lo veía débil? ¿Será que lo veía como un hombre que no ejecutaba la justicia como él quería que se ejecutara? Sin embargo, en él hubo ese espíritu de rebelión que le afectó considerablemente. Y esto pues lo trajo a la ruina espiritual y moral. El capítulo 15 nos habla de que Absalón se preparó un escenario donde él se hizo de carros y caballos. Ya se había despojado de las mulas, porque recordemos que esos eran los animales de carga, de transporte que usaban los israelitas, y aquí ya él estaba con aires de superioridad. Y se busca carros y se busca caballos y alquila 50 hombres que le servían de pueblo, corrían delante de él. Y él muy de mañana se levantaba y se ponía allí a un lado, cerca del camino que daba a la puerta. Me imagino que a la puerta del palacio, los que iban a buscar audiencia para presentarle las problemáticas que les afectaban a los pobladores, a los súbditos. Y él se presentaba allí. Aquí vemos una estrategia política extraordinaria. Aquí tenemos una manera de ganar pueblo de una manera muy sutil. Cerca estaba del lugar que visitaba al pueblo para resolver sus problemas, pues iban a buscar ayuda de parte del rey. Y él se quedaba allí escuchando los que pasaban, cualquiera que venía con sus pleitos y sus querellas, que venían a buscar solución por parte del rey. Absalón los llamaba, los atraía y les preguntaba, le hacía un censo de qué ciudad eran. Y entonces, cuando ellos le decían las tribus y eso, Absalón le decía: mira, qué bien, lo escuchaba. Era la manera que él estaba haciendo aquí de un psicoterapeuta. Escuchaba sus dolores y escuchaba sus argumentos y decía: bueno, pero mira que esas palabras que tú estás diciendo son muy buenas y son justas,
pero qué lástima que no tienes quien te oiga, nadie de parte del rey. Ya estaba ya metiendo la publicidad de la deficiencia del rey o de sus seguidores, y que donde iba a direccionarse pues no iba a encontrar solución, y empezaba con su campaña política y le decía: hoy, ¿quién me pudiera poner a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos aquellos que tienen problemas, pleitos con los negocios, y yo se les haría justicia? Y ahí comenzó. ¿Por cuánto tiempo estuvo haciendo esto? Pues no nos dice la palabra de Dios exactamente cuánto tiempo estuvo él levantándose muy de mañana y parqueándose cerca de la entrada donde iban a ser asistidos por el rey, y a robarles así el corazón del pueblo, para que el pueblo viera en él una persona con mayor eficiencia y con mayor facilidad para resolver las inquietudes. Y entonces, con todas estas estrategias que él estaba usando, que la gente iba al rey para buscar solución, dice la palabra de Dios que Absalón iba robando de esa manera el corazón del pueblo de Israel, lo iban atrayendo a él con engaños, con astucia. Miren cómo iba un proselitismo político, una cosa que estaba aplicándole, que le estaba dando muy buenos resultados. Y aquí nos dice la palabra de Dios en la Biblia, nuestra versión, aparece en el versículo 7 que al cabo de 40 años, pero esto es como que no cuadra con el tiempo. Dice: aconteció que Absalón le dijo al rey. Y en la Biblia del año 60, un poquito menos que la del 1909, la que estamos usando, habla de 4 años. Dice que al cabo de 4 años, la revisada nos habla de 4 años. Aconteció pues que Absalón le dijo al rey: mira, yo necesito ir a Hebrón, porque tengo que ir a pagar mis votos que he prometido a Jehová. Miren esto, la manera de Absalón envolverse en la astucia, y volvemos a caer en consideración. Al parecer David era un hombre bastante ingenuo, no tenía tanta esa malicia de sospechar alguna trampa, alguna situación que no estaba bien. Y le dice: mira, yo voy a hacer voto allá, porque es que cuando yo estaba en Jesús, allá en Siria, yo le dije a Jehová que si él me permitía volver a Jerusalén, pues yo le iba a servir. Y al rey le pareció eso tan lindo, ¿verdad? Que su hijo tuviera un compromiso que cumplir con Jehová, que por supuesto no le iba a negar esa petición. Y le dijo: claro, anda, ve en paz. Y Absalón entonces se va hasta Hebrón, se levanta y se va hasta Hebrón. Y entonces Absalón envía mensajeros para todas las tribus de Israel y va diciendo: cuando oigan la trompeta, el sonido de la trompeta, ustedes van a decir que Absalón reina en Hebrón. Miren esto, la manera de ir acercándose al reino, así como lo hizo el padre, que primero fue coronado en Hebrón, y hasta después de los 7 años y medio, entonces que fue ungido como rey de todas las tribus de Israel. Y así hizo este hombre de manera muy astuta. Absalón entonces se arma con 200 hombres. Miren que al principio nos dice el capítulo que se había tomado de 50 hombres, ya iba por 200 hombres de Jerusalén que él los había convidado para que fueran allí a Hebrón, pero él no les había dicho de qué se trataba, sino como él estaba de una manera muy política atrayendo pueblo, pues él los invitó y ellos fueron de incauto. Estos hombres fueron de incauto, no sabían qué era el trama que tenía Absalón, y entonces ellos se fueron de una manera sencilla, pues no sabían nada. Mientras que Absalón estaba ofreciendo sacrificios, él llamó a Aitofel, el gilonita, que era un gran consejero de David, que estaba ubicado en la ciudad de Gilo. Este hombre tenía una capacidad para aconsejar increíble. Y él se adhiere, este hombre, Absalón busca la ayuda de este hombre
quien fungía como consejero del rey. Y entonces se armó la conspiración, una conspiración muy poderosa que iba aumentando, pues el pueblo se iba apegando a las ideas de Absalón. Y todo esto que se iba organizando entonces llega a los oídos de David a través de un mensajero que le hace el comentario y le dice: mire, rey, el corazón de Israel todo está pegado a Absalón. Y esto fue un trabajo de tiempo allí, Absalón como la gotita, llenando y llenando y llenando hasta que ha empezado a armar un golpe de estado hacia su padre. Y cuando David entonces escuchó esto, le dijo a todos sus siervos que estaban allí con él en Jerusalén, le dice: mire, levantémonos, vamos a huir porque no vamos a poder escapar delante de Absalón. Vamos a darnos prisa, no sea que él se apresure y nos venga, nos alcance y nos haga un daño mayor y nos mate a todos acá a filo de espada. Miren, ¿será que ya estaba entonces David despertando y conociendo los sentimientos negros que habían en el corazón de Absalón? Y así lo hicieron los siervos del rey David. Entonces tomaron sus siervos todos y se fueron en pos de su rey. Y entonces el rey salió con toda su familia y él solamente dejó a 10 de sus mujeres concubinas que guardaran allí la casa real, a las 10. El resto las llevó con él y sus hijos y sus descendientes y todo su ejército, toda su gente. Y él salió con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron allí en un lugar distante. Y todos sus siervos iban pasando a su lado con los cereteos y los peleteos, y los geteos. Eran unos 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, y ellos iban delante del rey. Es decir, aquí habían grupos étnicos que no eran israelitas, pero que se habían rendido fielmente a la orden del rey David. Y tanto así que llega este hombre que era de Gat, que el rey se llama Itaí, y él le pregunta, David le dice: mira, ¿para qué vienes con nosotros? Mejor quédate allí, quédate porque bueno, tú eres extranjero y estás desterrado de tu lugar. Claro, estamos hablando de un filisteo. Este hombre, Itaí, era un filisteo que había sido desterrado de su país, se había adherido a Israel. Y entonces ahora, ¿qué le podía ofrecer el rey David cuando ya ahorita él tenía que huir? Y este hombre le muestra una gran lealtad al rey. El rey le dice: mira, tú viniste ayer, entonces ya te vas a mover hoy con nosotros. En cuanto a mí, mira, yo no sé qué puede hacer de mí si yo vaya a volver, no sé. Jehová te muestre un amor permanente y fiel, así como tú lo has mostrado. Y aquel hombre extranjero le dice al rey: mira, vive Dios y vive el Señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor rey estuviere, pues allí yo también estaré. Y este versículo nos lleva a referencia del libro de Ruth, las expresiones que Ruth le dijo a su suegra Noemí, y venía precisamente también de boca de un extranjero. Y cuando el rey escucha estas palabras, él le dice: está bien, ven, y pasa. Y pasó este hombre y todos los hombres que venían con él en pos del rey, siguiéndole con una fidelidad inquebrantable. Y todo el país, miren, esto fue un momento de luto, cuando todo el país lloró en alta voz. La gente lloraba, pasaron por este torrente de Cedrón, un lugar muy conocido, y allí el rey pasó y todo el pueblo iba camino al desierto. Y entonces también allí se acercaron Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca. Ellos transportaban en sus hombros el arca del pacto de Dios y se quedaron allí. Y subió también Abiatar, todo el pueblo que había acabado de salir de la ciudad. Y entonces el rey le dijo a Sadoc: mira, mejor regresa el arca allá a Jerusalén, que si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él me va a hacer volver y me permitirá volver a ver su tabernáculo. Si él me dijere, si Jehová me dijera: no me complazco en ti, aquí estoy, ya
Señor, haga de mí lo que bien te pareciere. Miren qué manera de entregarse a Dios, qué manera, Señor, aquí estoy. Si tú te places de mí, tú me vas a hacer regresar, y si no, aquí estoy dispuesto a lo que tú decidas. Qué entrega, qué manera, David, del espíritu de soportar lo que le venía para la prueba. Y entonces el rey le dijo hacia Sadoc, y no eres tú el vidente, pues anda, vete en paz a la ciudad, no te preocupes, regresa, y contigo van a regresar también los 2 hijos, Ahimaaz tu hijo, y Jonatán también hijo de Abiatar, y tú vas a estar allá, y yo me voy a detener en los vados del desierto. Le dio la ubicación donde él estaría, y te voy a pedir que tú me envíes respuesta de las cosas que estén sucediendo allá en Jerusalén. Y así lo hizo. Sadoc y Abiatar se regresaron con el arca de Dios allí a Jerusalén, y allí se quedaron. Y David subió la cuesta. Miren que este versículo es estremecedor, porque nos dice que David subió la cuesta de los Olivos, y la subió llorando, hermano. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que venía con él también cubrió cada uno su cabeza, y ellos iban llorando mientras subían. ¿Qué de situaciones, qué de pensamientos le vinieron a la memoria a David, que iba de esta manera? No estaba huyendo de los filisteos, no estaba huyendo de los amalecitas, estaba huyendo de su hijo que salió de sus entrañas. ¿Qué de sentimientos se encontrarían en el corazón de este hombre y de todo el pueblo que lo seguía, que subían esa cuesta descalzos, llorando, compungidos? ¿Qué cosa? ¿Qué de situaciones? Y parte de estos lamentos, de estos sufrimientos que pasó, también se narran en salmos, como el Salmo 3, como el Salmo 126, 6 también, que nos hace referencia acá en los versículos, nos llevan a estos salmos que en medio de estas emociones, en medio de estas situaciones, David también es usado de una manera especial para consuelo de muchos a través de esas hermosas obras que él compone en medio de estas adversidades. Y entonces le dijeron a David, le dieron la triste noticia que Achitofel estaba allí unido a Absalón. Cuando David escuchó esto, le pide a Jehová: Señor, permite que el consejo de Achitofel sea entorpecido, porque David conocía la capacidad de este hombre, tenía una capacidad muy amplia en aconsejar con certeza. Y eso se lo pidió a él. Dios mío, Señor, permite que este hombre, sus consejos sean entorpecidos, porque de verdad esto es, cada día se ve la situación más difícil. Y cuando David llega entonces allí a la cumbre del monte, entonces allí, precisamente ante esa situación que está viviendo, adora allí al Señor. Y uno dice, bueno, pero es fácil adorar a Dios cuando nos responde una petición, cuando nos otorga una bendición. Pero allí, en medio de lágrimas, con sus pies descalzos, heridos por ese trayecto, allí precisamente adora a Dios. ¿Qué enseñanza nos da este hombre de Dios? Hay un himno muy lindo que dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y aquí vemos a este rey sumergido en la adoración a Dios. Qué manera, hermanos, de verdad que Dios nos va revelando verdades que debemos procurar poner en práctica para nuestro fortalecimiento, para recrear nuestra fe, fortalecer en medio de llanto, en medio de tantos pensamientos adversos que ocuparía la mente de David. Allí prefirió entonces elevarse en esa cumbre y rendir adoración al Señor. Y entonces ahí Usaí le llega al encuentro con sus vestidos rasgados y con tierra sobre su cabeza, y le dice:
a David que él iba a pasar con él, que él iba a acompañar. Y David, lleno de templanza y sabiduría, le dice: no, si tú vas a pasar conmigo, tú vas a ser carga para mí. Mejor regrésate y adhiérete a Absalón. Vas a fingir que te vas a sumar a él y le vas a decir que tú, así como fuiste fiel conmigo, ahora vas a ser fiel con él. De modo que tú me vas a ayudar a que los consejos que les dé Achitofel a Absalón los puedan hacer nulos. Trata de persuadir esos consejos de Achitofel para que Absalón no los ponga por obra. Así que tú vas a ir para allá, tú vas a fingir que tú vas a ser muy fiel a él. Y entonces allí van a estar los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Todo lo que tú escuches allí dentro, tú me los vas a hacer saber con ellos, para que sus 2 hijos lleguen hasta acá y me den aviso de todo lo que está pasando allí. Y así lo hizo Usaí, amigo de David, dice la palabra de Dios, que fue amigo de David. Fue entonces a la ciudad y entró en Jerusalén y se adherió a Absalón por orden del rey. Miren esto, el Señor, miren lo que nos enseña el rey David. Él le pide a Dios que turbie el consejo de Achitofel, pero también se preocupa por ayudar eso. Envía entonces a Usaí para que él agarre, turbie, descontrole los consejos de Achitofel hacia Absalón, y así él poder tener mayor capacidad de disolver esa revuelta, esa rebeldía, esa rebelión que había levantado su hijo Absalón. Entonces, todo esto sucede en tan poco tiempo. La vida de David cambió, dio un giro de 180 grados. Después de estar plácidamente en su palacio con su personal, le toca ahora huir, escapar con sus séquitos para proteger la vida, porque temía de la mano de Absalón, que había demostrado que no le temblaba la mano para matar a alguno de los que estorbara en sus planes. Así que así seguimos viendo la vida de este hombre, de este gran siervo de Dios, pero con cuánta enseñanza Dios nos da a través de estos capítulos. Verdaderamente, David, gran siervo de Dios, adorador, prudente, y a pesar de sus debilidades, en el Señor se fortaleció. Así que mucho que aprender de David, mucho que sacar de estas enseñanzas que la palabra nos ha dejado para nuestro testimonio.